Bienvenidos y bienvenidas al podcast Raíces y Rumbo, diálogos sobre la historia y la praxis pedagógica. Soy Marta Enríquez y estoy aquí en Raíces y Rumbo, donde conectamos la historia de la educación con los desafíos pedagógicos del presente. Cada episodio es una invitación a dialogar, a cuestionar y a construir juntos una educación más justa, más crítica y más comprometida con nuestras realidades latinoamericanas en torno a la educación. Soy Geraldine Valdez García. Hoy nos acompaña la doctora Victoria Dávila, experta en historia de la educación latinoamericana, para ayudarnos a comprender cómo los marcos históricos siguen marcando el rumbo de nuestra práctica docente, los desafíos específicos que enfrentan, así como las estrategias y políticas que se han implementado para mejorar la calidad y la equidad en la educación. Primera sección, ¿por qué mirar al pasado? En América Latina, el sistema educativo tiene raíces profundas en procesos coloniales, modelos eurocentristas y más recientemente en reformas neoliberales. Desde sus inicios, la escuela fue usada como un mecanismo de control cultural, imponiendo lenguas, contenidos y formas de enseñar que muchas veces excluyeron a nuestros pueblos originarios y sectores populares. Y aunque los tiempos han cambiado, esas huellas siguen presentes en los currículos, en las dinámicas escolares, en la forma de evaluar. Por eso es clave mirar al pasado con sentido crítico para comprender cómo llegamos hasta aquí y cómo podemos transformar la educación que queremos construir. Así es. Según Tenti Fanfani, año 2021, los sistemas escolares latinoamericanos han reproducido históricamente relaciones de poder y exclusión que reflejan la estructura social. La educación como fenómeno social busca preparar al ser humano como ser social, adaptándose a las necesidades y valores de cada sociedad. Pero también, como señala Frigerio en el 2020, el pasado nos ofrece claves fundamentales para transformar el presente, siempre que estemos dispuestos a mirarlo con una actitud crítica y comprometida. Cuando pensamos la educación desde una mirada popular, crítica e inclusiva, no se trata solo de incorporar nuevas metodologías o discursos, sino de cuestionar las raíces mismas del sistema educativo. ¿A quién ha servido históricamente? ¿A quién ha excluido? ¿Desde qué voces ha sido construido? Es en ese ejercicio de lectura histórica donde descubrimos que las estructuras no son inmutables. Podemos reinterpretar las experiencias pasadas, visibilizar las resistencias pedagógicas que existieron, muchas veces desde los márgenes, y usarlas como inspiración para diseñar formas más equitativas, contextualizadas y humanas de enseñar y aprender. Doctora Victoria Dávila, ¿por qué es importante que las y los futuros docentes comprendan los marcos históricos de la educación? Gracias, Marta, por la invitación. Comprender la historia educativa nos permite identificar cómo se configuraron las prácticas escolares, cómo surgieron las desigualdades y qué lógicas pedagógicas han predominado. Por ejemplo, la escuela tradicional del siglo XIX buscaba formar ciudadanos obedientes, subordinados al Estado, nación y al orden establecido. ¿Qué pasaba con este modelo? Respondía a un proyecto político específico que dejaba por fuera a los sectores populares, a los pueblos indígenas y a las mujeres. Conocer ese origen nos permite ver que nada en la educación es neutral. Las formas de enseñar, de organizar la escuela, de evaluar, todas tienen raíces históricas.
Vemos hoy frente a los desafíos contemporáneos cómo la inclusión, la interculturalidad, la justicia social. Necesitamos una pedagogía que no repita esquemas del pasado, sino que los cuestione. En este sentido, mira que autores como Paulo Freire nos invitan a pensar una educación que no domestique, sino que libere, que no imponga, sino que dialogue. ¿Podría darnos un ejemplo concreto de cómo un hecho histórico interpela el presente? Claro. Pensemos en la educación indígena. Durante siglos fue invisibilizada o forzada a adaptarse a modelos occidentales. La escuela fue muchas veces una herramienta de colonización cultural. Hoy seguimos luchando por el reconocimiento de saberes ancestrales, por el derecho a una educación propia, en lengua materna y contextualizada. ¿Qué demuestra esto? Que las políticas educativas no son neutras, están atravesadas por disputas culturales, sociales y políticas, como nos menciona Katherine Walsh. Y esto no es un asunto del pasado. En muchas comunidades, especialmente rurales e indígenas, aún se exige que los niños aprendan desde lógicas ajenas a su cosmovisión. Por eso, comprender la historia nos permite también resistir, nos da herramientas para crear una educación más pertinente, más situada y más justa. Y en contextos urbanos empobrecidos, ¿cómo se expresa esta herencia histórica? Bueno, en muchos casos la escuela actúa como reproductora de la desigualdad. La organización escolar, los contenidos y los métodos todavía responden a esquemas obsoletos diseñados para otra realidad. En lugares marginados, la escuela muchas veces exhibe un tipo de conocimiento y comportamiento que no reconoce la experiencia del estudiante. ¿Qué pasa con esto? Que se genera una exclusión simbólica. Es ahí donde la praxis pedagógica debe hacerse crítica, interrogar, reflexionar y actuar. Como plantea Díaz Bordenave, educar es un acto político y eso implica asumir una postura. No basta con enseñar contenido, necesitamos formar sujetos críticos, capaces de transformar su realidad. En este sentido, el educador no es un simple transmisor, sino un agente de cambio. Entonces, ¿el educador de hoy debe ser también un investigador social? Exactamente. Investigar la historia local, conocer el origen de las instituciones, comprender las memorias pedagógicas de cada territorio es fundamental para diseñar propuestas significativas. La educación no puede pensarse en abstracto, debe partir del contexto, de las voces de los estudiantes, de las historias que habitan cada aula. Además, cuando los docentes se reconocen como parte de un proceso histórico, entienden que su práctica no es solo técnica, sino ética y política. Y eso cambia todo, porque entonces enseñar no es repetir, sino reinventar. Y aprender se convierte en un acto de dignidad. Gracias, doctora Victoria. Este diálogo nos deja muchas reflexiones. Comprender el pasado no es una tarea de archivo, ni una colección de documentos históricos. Más bien, el pasado debe ser activamente interpretado, cuestionado, reexaminado y comprendido en su contexto actual. Es decir, el pasado debe ser una fuente de aprendizaje y reflexión para el presente y el futuro, no solo un depósito de información, sino una herramienta para cambiar el presente educativo. Para quienes nos escuchan, este mensaje va con especial cariño. Reconocer la historicidad de la escuela, es decir, entender que la educación tiene una historia con aciertos y con heridas, nos permite mirar nuestras prácticas con otros ojos. Nos invita a cuestionar lo que damos por sentado, a dejar de repetir modelos heredados sin preguntarnos si realmente funcionan, si realmente incluyen.
Solo así podemos avanzar hacia una educación verdaderamente transformadora, profundamente situada en nuestras realidades y que no sea solo transmisora de contenidos, sino sembradora de conciencia, de justicia y de esperanza. Hasta el próximo episodio de Raíces y Rumbo. Sigan educando con conciencia histórica.